trataremos de dar, como es parte de los objetivos de nuestras pláticas, algunos de los puntos principales de cada uno de estos géneros. Esta imagen que les estoy pasando ahorita era cuando cuenta la leyenda que éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Cuando todavía podíamos comer y nos podían criticar de que los estudiantes de medicina comíamos mucha comida chatarra. Ahora creo que diéramos por comer de esa manera. Vamos a comenzar con el género Neisseria. Y me gustaría, empezando con Miriam Denise, si me pudiera decir, dentro de los 4 géneros que vamos a revisar el día de hoy, así como lo vemos en cada una de las pláticas, necesito que me digan 2, 3 características principales de esta bacteria, de este género, que sean diferentes a las de otras bacterias, aunque estas se puedan parecer. Entonces, Miriam Denise, ¿me podrías decir algunas características de este género Neisseria? Sí, que son que se agrupan en diplococos y también que son gram positivas, creo. Ajá. ¿Qué más? Ilse, Janet, ayúdale a Miriam. Estos son 5 territorios. Yo creo que les das. También que su transmisión es de persona a persona. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea es de persona a persona, que son gram negativos, y también que tienen resistencia farmacológica a la penicilina. Ajá. También que los humanos son los únicos hospedadores y que puede haber personas asintomáticas, que son en especial las mujeres. Bueno, entonces aquí usted misma, ¿es un gram positivo o es un gram negativo? Es negativo. Un gram negativo. Entonces desde ahí empezamos a hacer la diferenciación. No es lo mismo que hablemos de un neumococo que de un meningococo, aunque pareciera que es algo muy común o parecido, pues solo de desde el punto de vista epidemiológico, lo que tenemos que hacer con ese paciente. Entonces, si desde una simple tinción de gram identificamos que mi bacteria es gram positivo o gram negativo, ya desde ahí ya empezamos a resolver gran parte del problema. Gracias. Entonces, nuevamente, váyanse a estos pequeños resúmenes que les digo que están en cada una de sus presentaciones, bueno, de sus libros, de sus capítulos, en donde, grosso modo, ¿verdad? Aquí es lo primero que nos dice que es un diplococo gram negativo, en donde epidemiológicamente, así como lo comentaron, bueno, se transmite de persona a persona. ¿A qué? ¿Por qué se hace hincapié al respecto de eso? Porque, pues en ocasiones tenemos algunas enfermedades de transmisión que son también transmitidos de animales a lo que es el hombre. Nuevamente, en un clic ya vimos que son características microbiológicas, características epidemiológicas, diagnóstico y tratamiento.
Esto es lo que tienen ustedes en el Murray de los más recientes, en donde también vemos a grosso modo en qué consisten las características de esta bacteria. Nuevamente, chútenselos, denle una pequeña leída a eso, y créanme que con estos datos va a ser mucho más sencillo que nos estemos empapando a grosso modo, porque sí, este siguiente examen es un poquillo más complicado, o es uno de los más complicados dentro de todos los que vamos a estar revisando, porque es donde se aprende la mayor cantidad de palabras o de términos dentro de todo lo que es el curso de microbiología. Entonces tratemos nuevamente de irnos a las cosas más concretas o más específicas de cada uno de estas gérmenes que vamos a revisar. Entonces, dentro de algo de historia, pues Neisseria fue escrito por este alemán, el género Neisseria, responsable de la gonorrea, de la familia Neisseriaceae, y está formado por 10 especies. El hecho de que digamos que hay 10 especies, 100 especies, 1000 especies, es simplemente para que veamos qué tanto tenemos de posibilidades de que encontremos algunos otros que no propiamente sean Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis, pueden ser otras Neisserias, podemos encontrar otros diplococos gram negativos y no propiamente ser exactamente lo que es Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis. Pero dentro de los 10 especies, estos son los dos más relevantes. Hacemos nuevamente hincapié en pregunta de examen. Son diplococos, son cocos gram negativos, que es algo que se les debe quedar bien grabadito desde ahorita, Neisserias, independientemente que hablemos para Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis. Son aerobios en forma de granos de café o arreñonados, no son móviles sino forman esporas, son oxidasa y catalasa positivas, y las especies no patógenas también pueden colonizar una mucosa nasofaringea, tracto respiratorio, genitourinario, etc. De ahí la importancia de las pruebas bioquímicas para tratar de diferenciar que no estemos hablando de una especie no patógena contra que tengamos un meningococo en nuestra vías respiratorias o nuestro cultivo. Nuevamente, como hacemos hincapié que son arriñonados o en forma de granos de café, pues a los que crean que todo es andati, pues no existen estas cosas que son las cosas de donde realmente es el café. En donde estos Neisserias son los que tienen estas formas. Las especies no patógenas van a crecer en agar sangre y agar nutriente, pero sin requerir nutrimentos exigentes, a diferencia de lo que es la Neisseria gonorrea, la Neisseria meningitidis, en donde se requieren de nutrientes exigentes, en donde se requiere agregar cistina, una fuente de energía, por ejemplo, glucosa o glucosa piruvato, lactato, para que pueda desarrollarse este tipo de gérmenes. Y así en una tinción de una muestra de líquido cefalorraquídeo, ustedes pueden observar estas imágenes que es los diplococos gram negativos que van a estar ustedes dando como patognomónicos dentro de su diagnóstico en un paciente que tenga la sospecha. Y esto es una imagen dentro de lo que son los Neisserias gonorreas, también la forma de lo que son diplococos gram negativos. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta que hay ocasiones que nos confundimos cuando se le echa más agüita, más dentro de las preparaciones. Podemos desteñir tanto nuestra tinción que pudiera tratarse de un neumococo, de un gram positivo, pero a lo mejor si no hacemos buena tinción, dejamos más tiempo, se destiñe más, podemos llevar a que se vean como rositas, como rojitos, y confundirnos, y que en realidad no estemos ante una Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, sino un neumococo. En cuanto a las características de la mayoría de las bacterias, es que requieren dióxido de carbono entre 5 y 10%, incubación de entre 35 y 37 grados. Estos son frágiles y sensibles a la desecación, a la luz solar y a muchos desinfectantes. Entonces, nuevamente, otra de las características es que son capsulados. Se desarrollan en agar sangre, pero principalmente los vamos a tratar de cultivar en lo que es el agar chocolate.
¿Y cómo los vamos a ver aquí? Pues como colonias transparentes, sin pigmento y sin hemólisis, van a oxidar la glucosa y lo que es la maltosa. Entonces, uno de los medios principales para identificar estas miserias es el agar chocolate, posible producto de examen. Existen 13 serogrupos en base al polisacárido capsular y estos son unos de los principales. Nuevamente hacemos hincapié en los principales serogrupos porque en base a eso están diseñadas las vacunas hacia los cuales nos van a estar protegiendo. La vacuna con la que contamos hoy en día incluye la A, la B, la C, la A, la B, la A, la C, la Y y la W135. A, C, Y, W135 son los 4 serogrupos que están incluidos en la vacuna. Y es una indicación muy precisa si ustedes van a ir a rotar a Estados Unidos, a algún internado, algún hospital, etcétera. Les exigen que tengan esta vacuna contra meningococo porque allá es muy alta la incidencia que tenemos, sobre todo que sea en lugares confinados, para que desarrollen infecciones por meningococo. Existen 20 serotipos en base a la proteína de la membrana externa y los componentes de los lipopolisacáridos, y existen 8 inmunotipos en base a los lipopolisacáridos. Esto es también parte de la diferenciación que podemos encontrar dentro de lo que es la clasificación de estas series. Igual hacemos hincapié en las características de esta bacteria, lo que es la membrana externa, el peptidoglicano, la membrana citoplásmica y todas aquellas bacterias que tengan pilis, que tengan fimbrias. Vas a darle una característica muy particular a estas para que se puedan agregar, para que se puedan unir a lo que es la mucosa de nuestro epitelio respiratorio, en este caso, o a nivel de vías respiratorias altas, bajas, hablando de lo que es la Neisseria o Neisseria meningitidis. Nuevamente, esta es otra imagen para que vean ustedes cómo es la cápsula, cómo son las fimbrias, los pilis de estas bacterias. Nuevamente, los humanos son los únicos huéspedes naturales. La transmisión ocurre por aerosoles de vías respiratorias. Nuevamente, estamos hablando de la Neisseria meningitidis. La mayor incidencia en menores de 5 años que viven en instituciones cerradas y en pacientes también inmunocomprometidos o que tienen deficiencia de factor de complemento, como lo mencionamos ayer, todos aquellos pacientes que tengan una ausencia del vaso, una disminución en la función del vaso, nos va a dar más problemas de desarrollo de infección por este tipo de bacterias que son capsulares. Entonces, la meningitis y la meningococcemia, que son dos de los problemas principales que nos afectan y que nos preocupan tanto para que les den a nosotros como personal del área médica como a nuestros pacientes, son dados por los serogrupos B y C. La neumonía por los serogrupos Y y W135. Ocurren en todo el año, principalmente en los meses fríos, y también no tenemos que espantarnos. Nos pueden hacer un exudado nasofaringio y encontrar como portadores. No tenemos que dar un tratamiento como tal a los portadores sintomáticos. Simplemente tenemos que estar, así como los portadores de neumococo, tampoco tenemos que darles un tratamiento. Tenemos que ser muy juiciosos en aquellos pacientes en los que tengamos con este tipo de aislamientos en la sintomatología que vamos a estar encontrando en estos. Si hay que dar o no dar tratamiento. Entonces, están portadores asintomáticos, no hay que hacer nada, no hay que darles como tal. Existen 3 factores de virulencia, principalmente, como les comenté, la cápsula es uno de los 3 factores principales de virulencia, los pilis y los lipo-oligosacáridos. Esto sí, también puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son algunos de los principales factores de virulencia? Y si les ponemos, pues la membrana plasmática, pues para nada, nice, es la cápsula, son los pilis y los lipo-oligosacáridos. Igual, este es un esquema de donde se encuentran, obviamente, lo que es los pilis, que nos van a favorecer la adherencia, las proteínas, las endotoxinas, los lipo-oligosacáridos,
y lo que es la cápsula, que nos van a dar los 3 factores principales de virulencia de este meningococo. Preguntas también que no son tanto de que ahorita ya se los tengan que aprender, porque apenas vamos en la fase de la microbiología, pero dentro del campo de la aplicación en la clínica tienen que saber que nos van a dar problemas bastante serios, como son meningitis, meningococcemias, neumonías, artritis, uretritis. O sea, tenemos una bacteria pequeñilla, en rojilla ahí que anda dando lata en una tinción o un cultivo, pero ¿qué problemas nos puede dar? Esa cosa tan pequeña puede darnos problemas tan serios y matar a nuestros pacientes. Inclusive son motivo, cuando identifican a un paciente con una meningitis o una infección por meningococo, de aislamiento respiratorio inmediato y tratamiento profiláctico a todos aquellos que estuvieron en contacto con este paciente. No es lo mismo que tengamos un paciente con neumococo, en donde pues, no tenemos que tomar nada de profilaxis, a que tengamos un paciente con Neisseria meningitis. Afortunadamente, aquí San Luis Potosí en particular, su incidencia es muy baja. Hace un par de años tuvimos un par de pacientes únicamente reportados aquí en San Luis Potosí, en donde sí existe una mayor incidencia es al norte de la República Mexicana, en Tijuana y en Estados Unidos. Puede ser que nos llegue un paciente únicamente con este tipo de lesiones petequiales y eso ser el primer síntoma o signo principalmente que ustedes deben identificar de que su paciente probablemente tiene una infección por una meningococo. Aquí dices, bueno, pues es que este canijo entrena artes marciales y eso, pues bueno, a lo mejor pudiera ser que llegue hasta con un ojo de fuera, ¿verdad? Pero si es un paciente que no se acostumbra a deportes de contacto, pues si ustedes al llegar al paciente observan este tipo de lesiones, nuevamente traten de descartar, bueno, entre otros padecimientos, hacer leucemia, etcétera, pero que no traiga infección por meningococo. Si trae fiebre y estas lesiones, hay que tratar de descartar. Estas son unas imágenes que les comentaba de uno de los pacientes que tuvimos de infección por meningococo, en donde es tan agresiva que vean ustedes el grado de necrosis que puede llegar a causar, aunque ustedes vean al paciente prácticamente en buen estado general, pero de la forma en que afecta este meningococo, créanme que sí es tan severo. Lamentablemente, pues este niño perdió los dedos de esa mano y los dedos de este pie. Que tú dices, bueno, pero está vivo, pero lamentablemente, bueno, aquí le fue bien dentro de lo malo, en donde nomás perdió esos dedos y está vivo el niño. Pero ustedes pueden ver al niño y el niño lucir completamente bien. Entonces, esto es microorganismo aislado, Neisseria meningitis. ¿Cómo se pueden hacer los diagnósticos si ustedes están pensando en que tenga afectación del sistema nervioso central? Pues una tinción de Gram, el encefalorraquídeo, el cultivo y la prueba para detectar antígeno contra meningococo. La prueba de PCR también puede ser, pero estos dos, lo que es el cultivo es el estándar de oro y junto apoyados con lo que es la tinción de Gram. Son dos de las principales formas en las que vamos a poder identificar esta Neisseria meningitis. Hacemos hincapié que hay cada vez más métodos mediante los cuales podemos nosotros identificar 1000 gérmenes. Hablamos de bacterias, hablamos de hongos, hablamos de virus, y estos están disponibles y acaba de llegar un epipazazazo aquí al ZigZag, acá, que está enfrente del Bicentenario, que también obviamente pertenece aquí a esta Facultad de Medicina, en donde este tipo de equipos puede identificar hasta 27 gérmenes en una sola corrida. Esto nos hace una gran diferencia. Digo, bueno, a lo mejor dice, a mí lo único que me interesa es que sean la Neisseria meningitis, lo que quiero identificar, pero hay ocasiones que no tenemos claro el diagnóstico en algunos pacientes y que sepan que en una sola muestra de una PCR podemos identificar hasta 75 patógenos en un simple proceso. Esta es la forma en la que van ustedes a observar lo que es en un medio de cultivo y nuevamente lo que son las tinciones.
Las pruebas bioquímicas, glucosa, maltosa y sucrosa, son parte de la diferenciación en donde ustedes nos tienen que identificar o hacer la diferenciación entre un neumococo contra un meningococo. Estas tres pruebas bioquímicas en donde hacemos la diferenciación de las otras. Nuevamente, es sensible, esta Neisseria meningitidis es sensible a penicilina, entonces con que sospechen de esta bacteria, inmediatamente empiecen el tratamiento, sin dudarlo. Hay quimioprofilaxis con rifampicina y sulfas. Esta quimioprofilaxis va a ser para todos aquellos de ustedes, como área médica, como personal médica, que estuvieron en contacto con ese paciente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cualquiera de nosotros que no estemos vacunados con esta vacuna que se llama Menactra, la vacuna contra meningococo, podamos infectarnos por esta bacteria. Entonces, tratamiento de elección, penicilina, opciones son estas otras, y profilaxis, rifampicina o sulfas. Pasamos a lo que es dentro del mismo género, lo que es la Neisseria gonorrea. La Neisseria gonorrea fue conocida ha sido conocida durante siglos. Es una enfermedad de transmisión sexual, principalmente se da entre las edades de los 15 a los 24 años. Y pues si ustedes analizan, creo que ustedes están entre este grupo de edad. La mayoría de ustedes, dudo que tengamos a alguien de 14 o alguien de 25. Sin embargo, un punto muy importante es que sepamos que la afectación, tanto en hombres como en mujeres, pues se da. Pero un punto muy importante es lo que hizo comentario, creo que fue Ilse, en donde la mayoría de las mujeres son asintomáticas y solamente el 30% de las mujeres van a ser sintomáticas, a diferencia del hombre. El hombre del 1 al 5% son asintomáticos, y eso pues siempre les digo en cada vez que vemos esta clase, eso habla de la honestidad con que los hombres siempre nos manifestamos, hasta para nuestras infecciones de transmisión sexual. Si la tenemos y decimos aquí está, pero las mujeres no, tengan cuidado, porque miren, solamente el 30% va a tener síntomas. Entonces cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Bueno, dice Galeno, que introdujo el término de flujo de semilla desde el año 130 después de Cristo, en donde, a pesar de que esta es una enfermedad conocida durante muchos siglos, no es sino hasta el siglo XIX donde se hace la diferenciación entre lo que es sífilis y lo que es gonorrea. Anteriormente, como los dos se trataban con penicilina, pues te valía porro, tenías todas las orgías del mundo mundial, y al final de cuentas, pues te echabas tu penicilina y se acababa el rollo. Hoy en día, pues pudiera ser que te puedas echar la penicilina, pero también te vas a tener que echar tus antirretrovirales por si agarraste VIH, o etcétera, etcétera. Entonces, cuídense, jóvenes. Siempre hacemos hincapié cuando empezamos a hablar de este tipo de patologías e infecciones que son muy comunes. Cada vez es más común tener, lamentablemente, infecciones por gonorrea y también en el recién nacido, y sífilis en el recién nacido, en donde eso nos habla de que cada vez se está bajando más la guardia en cuanto a los cuidados que se tienen que tener hasta para tener relaciones sexuales. Nuevamente se hace hincapié, son diplococos gram negativos y crecen principalmente, como lo comentamos, en agar chocolate. En esta Neisseria gonorrea también la podemos identificar, el crecimiento en la agar Tiger Martin modificado. Son oxidasa y catalasa positivo, nuevamente. Son preguntas o respuestas muy fáciles que van a encontrar ustedes en su siguiente examen. Existen 5 tipos morfológicos de colonias en base a los T1 y T2, que son los más patógenas y son colonias convexas. Esta es una imagen el agar Tiger Martin. Hacemos hincapié en los pilis, que son una de las estructuras antigénicas que nos van a dar principalmente los mecanismos de patogenicidad.
La capacidad de adhesión a la célula del huésped está dada prácticamente por estos pilis. Existen otras proteínas, que es la proteína de membrana externa, que es la proteína 1-por, que en base a esto están hechos los 16 serotipos que se conocen. Secretan una IgA proteasa, que inactiva la IgA1 y una beta-lactamasa. Y tienen variaciones antigénicas. ¿Por qué hacemos hincapié en que tienen variaciones antigénicas? Porque podemos decir, bueno, pues ya me infecté este fin de semana por gonorrea y ya me chuté mi penicilina y ya estoy listo para la siguiente quincena. Ahora sí ya ni siquiera tengo que preocuparme porque me voy a chutar otras más neiserias por ahí y al cabo ya tengo anticuerpos. No, hay muchas variaciones antigénicas y aunque ya se hayan infectado de gonorrea, hoy, mañana puede ser que se infecten de una gonorrea con otra variación antigénica. Es por eso que dentro de lo que ojalá existiera una vacuna contra gonorrea, bueno, no porque, digamos, vida libre, pero para que por lo menos, así como estamos protegidos contra otra, como es el VPH o otra de transmisión sexual, que es hepatitis B, existieran, pero no es posible derivado a sus variaciones antigénicas. Entonces, aquellos que tienen varias parejas sexuales también hay que cuidarse porque pueden tener variaciones antigénicas. Y nuevamente es la estructura de la mesa como su cápsula, los bilis, las proteínas 1, las proteínas 2 y la proteína 3. Es parte de los mecanismos de patogenicidad a través de estas proteínas, de la cápsula y de los pilis que están conformados estas meserias. ¿Y cómo se adhieren? Bueno, se adhieren mediante lo que es estos pilis a las células de la mucosa de la vagina, torpe falopio, cavidad oral, faringe, recto, todo lo que tenga epitelio escamoso, es ahí donde esta bacteria va a tener la capacidad de unirse. Y la proteína POR, que comentamos que la proteína 1 va a evitar la fusión de los fagolisosomas en los neutrófilos. Entonces, otro, lo que es los pilis, la proteína POR y los lipoligosacáridos, son tres de los principales mecanismos de patogenicidad que tiene esta Neisseria gonorrea. Regina Huerta, despierte, jovencita. ¿Cuáles son los tres principales mecanismos de patogenicidad de la Neisseria gonorrea? ¿Qué enfermedades o cuál es el cuadro clínico que nos puede dar la Neisseria gonorrea? Tiene apagado su micrófono, si quiere prender. Ábralo. Pues está en la presentación, pues uretritis, epididimitis, abscesos periuretrales, cervicitis, serpingitis. Dentro de todos estos, ¿cuáles son los que usted leyó que es lo más frecuente que puede encontrar en un paciente? Faringitis, artritis y conjuntivitis. Faringitis, bueno, esperemos que no, esperemos que todo el mundo. Ya no se escucha. Entonces, lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria es uno de los puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en una mujer cuando estamos pensando que tiene esta enfermedad, principalmente pensar en lo que es Neisseria gonorrea como agente causal. Y lo que es una otomía neonatal, una infección, una conjuntivitis neonatal. Esta es una infección muy frecuentemente también observada al paso del canal del parto y por eso a todos los recién nacidos tenemos que protegerlos con las gotas que se les ponen cuando nace para que no desarrollen la infección. En dado caso que estamos hablando de ese 70% de las mujeres que son asintomáticas. Salpingitis y lo que es una secreción a lo que es en genitales. Nuevamente puede ser tan severo como en dado caso de que no se proteja a este recién nacido.
Y nuevamente el diagnóstico pues, se hace mediante tinción de Gram en la técnica de la catalasa, que es peroxol, con peróxido de hidrógeno al 30%, lo que es el cultivo y PCR. Aunque existe es un poco complicado tratar muchas veces lo que es los medios de cultivo. Una forma muy eficiente o mucho más rápida y menos complicada es que una simple muestra de orina, ustedes pueden tener el diagnóstico de lo que es gonorrea en menos de 24 horas. Y esto es como van a ustedes observar lo que es alrededor de los leucocitos polimorfonucleares, estos diplococos gram negativos extracelulares. El tratamiento, este punto también nuevamente es muy importante, la ceftriaxona, la penicilina, cefixima, ciprofloxacina, y en un porcentaje, en casi un 30% de los pacientes que tienen gonorrea, pueden estar coinfectados por clamidia. Entonces aquí tenemos que valorar el uso de lo que es doxiciclina o acitromicina. Nuevamente en el recién nacido tenemos que usar profilaxis con nitrato de plata. Dentro de lo que es el siguiente género, que es el género Moraxella, este ha recibido numerosa cantidad. Sí. Perdón, es que se me cortó tantito, pero entonces cuando están coinfectados con... ¿Qué había dicho? Clamidia. Con clamidia o sea, las de preferencia son doxicilina y acitromicina. ¿Por Ahora, ¿en quiénes estamos sospechando esto? Pues en aquellos en donde tienen más parejas sexuales, y aquí también eso es un rollo medio complicado, ¿verdad? Porque a lo mejor yo puedo tener relaciones nada más con una persona, por ejemplo, ustedes son 140, y a lo mejor usted tiene relaciones con otro compañero de usted de los 140, y dice, pues nada más somos él y yo, pero a lo mejor el otro canijo con el que usted tuvo relaciones, pues tuvo relaciones con otra más, entonces ya no nada más son 2, ya son 3. Por eso cuando tenemos una infección por gonorrea o por clamidia, siempre cuando acude la pareja con uno, le decimos, bueno, pues te ganaste la rifa del tigre, estás infectado por clamidia o por gonorrea, se le da tratamiento a la pareja y ahora sí que felices los 4, se le tiene que dar tratamiento a todos los que estuvieron involucrados. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que te la doy, te la presto, te la vuelvo a regresar, y para disminuir la posibilidad de que se sigan reinfectando, entonces tanto al Sancho como al de base se le tiene que dar tratamiento en este caso. Pero ¿por qué no podría ser cualquiera de los otros 3 medicamentos? Sí puede ser. Si usted está pensando y usted dice, no, pues es que mi paciente jura y perjura que nada más ha estado con una sola persona, y esa otra persona también jura y perjura que nada más algo más. Doctor, como que se está trabando un poquito. Usted tiene hasta un 70% de posibilidad de que su tratamiento sea efectivo. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de que exista más promiscuidad o una cada vez, que el paciente con lo que sea, y casi estamos dando citromicina. ¿Tienes coronavirus? Atento a citromicina. Tienes gonorrea, atento a citromicina. Tienes clamidia, atento a citromicina. También tenemos que tomar muy en cuenta que no tenemos que abusar de eso. Tenemos que irnos a lo más frecuente. Entonces, si le llega un paciente y les preguntan cuál es el tratamiento de primera elección para Neisseria gonorrea, ustedes tienen que contestar penicilina o ceftriaxona, ¿verdad? Pero no tiene que contestar que de primera elección es acitromicina o doxiciclina. Esto es nada más como cultura general para que ustedes estén más empapados en cómo deben abordar a su paciente. ¿Sí?
Ok, o sea, se trabó un poquito, pero, o sea, lo que entendí es que son esos porque también atacan a la clamidia, ¿no? Sí. O sea, por si acaso Se tiene trabó, también. se trabó, que usted no me escuchó, nada más usted, ¿quién está hablando? ¿No? Lorena. Lorena. Nada más es usted o hay un problema con el resto del grupo. No, Hay un problema. sí, se trabó Tampoco lo para escuché, todos. Se doctor. trata para Sí, se todos. trabó, doctor. No se escuchaba muy bien. Sí. Ese fake. Bueno, vamos a bueno, ¿ya me están escuchando ahorita otra vez bien? Sí. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, de primera elección el tratamiento es penicilina, ceftriaxona, ante un paciente que se sospeche gonorrea. Sin embargo, plan B, ante posibilidad de una clamidia como coinfección en ese paciente, en el 30% de los pacientes se da doxiciclina o acitromicina. ¿Sí? Resumidas cuentas. Sí. Ok, gracias. Ándale. Entonces, pasamos al género Moraxella, que como comentamos, ha recibido muchos nombres. Dentro de esto, pues que Micrococcus catarrhalis, que Neisseria catarrhalis, que Branamela catarrhalis, y hasta 1979 se propone que sea parte del género Moraxella por sus características genéticas. Entonces, hoy en día la respuesta es que tienen que poner Moraxella catarrhalis al referirse a este género. La Moraxella sp recibe su nombre del oftalmólogo suizo Víctor Moraz, quien reconoció el género por primera vez en cuanto a la especie Catarrhalis. Y deriva del latín catarrus, catarrin, catarrus, catarro, de porochín, no, del catarrus. Por eso, cada vez que vean un nombre de una bacteria es porque a alguien se le ocurrió que, pues, porque produce la enfermedad o porque yo lo descubrí, Uciel, esta bacteria se va a llamar Moraxella ucieloris y ya, de ahí fregamos para el resto del universo, porque ya de ahí todos los demás lo tienen que aprender así. ¿Qué tan relevante es? Es nada más para que, hacer una diferenciación de nombre de cada una de las bacterias y que no nos confundamos, así como nos ponen nombres a cada uno de nosotros, aunque nos parezcamos en algunas cosas. Existe una sola especie diferente de otros géneros, que es la catarrhalis, y se adquiere por contigüidad en pacientes con inmunodeficientes, y la microbiota del tracto respiratorio alto es principalmente muy alta, sobre todo en escolares, hasta casi un 50%, en adultos mayores un 26% y en adultos jóvenes un 13 o un 7%. Entonces, en resumidas cuentas, nuevamente, podemos ser portadores de esta Moraxella sin tener que ser, que sea causa de un problema de enfermedad. En hombres y mujeres la tasa de infección es equivalente, a diferencia de lo que comentamos en el género de Neisseria, gonorrea. La Moraxella catarrhalis es miembro de la microbiota normal del respiratorio superior y ocasionalmente del genital femenino. Se le puede considerar como un patógeno oportunista. Dentro de lo que son los mecanismos de patogenicidad, la membrana externa de la Moraxella catarrhalis contienen los lipo-oligosacáridos. Eso sí también tienen que grabarse dentro de este género, donde los pilis tienen la capacidad de adhesión igual que los otros géneros que revisamos. Entonces, mecanismos de patogenicidad son los pilis, y dentro de lo que es la membrana externa, los lipo-oligosacáridos. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser, nos vamos a ir un poco más rapidín porque todavía falta esto. La tinción de Gram, donde vamos a observar, a diferencia de otros, abundantes leucocitos polimorfonucleares alrededor de estos diplococos. Va a crecer en agar sangre de carnero o agar chocolate, donde van a verse colonias pequeñas, redondas, no pigmentadas, blanco-grisáceas. Y este punto también es muy relevante, aunque no lo puse de rojo, perdón, en donde producen betalactamasas hasta en el 85%. Hoy en día hay casi reportes tan altos con más del 90-95% de resistencia a productores de betalactamasa, que nos hace resistentes a lo que son penicilinas. Es un coco gram negativo,
es indistinguible de la Neisseria sp mediante la tinción de Gram. Por eso tenemos que hacer lo que son pruebas bioquímicas. Este no es totalmente esférico, sino es un poco más arremanado. Producen beta-lactamasas. En la actualidad se han descrito dos tipos de beta-lactamasas, que es el PRO1 y PRO2, que estas lamentablemente pues, van a hidrolizar la penicilina, motivo por el cual hacen también resistencia. Es un microorganismo capsulado positivo para oxidasa y catalasa. Crece en agar sangre y agar chocolate. Se diferencia este género de la Neisseria en qué cosas. 1. En su capacidad de producir ácido a partir de hidratos de carbono. 2. Por su capacidad de hidrolizar el ADN. 3. Por su capacidad de hidrolizar los grupos de butirato. 4. Por el color grisáceo de sus colonias. Y 5. Principalmente, o uno de los principales puntos, en donde produce beta-lactamasas. Entonces, esto es un punto de esta moraxela o de estos que no vamos a tener nosotros presente prácticamente con los otros gram negativos de diplococos que revisamos. Entonces, en una tinción de gram, ustedes van a estar observando estos nucleares y lo que son las diplococos gram negativos. Es productor de neumonías y bronconeumonías y también nuevamente se hace hincapié en su resistencia a la penicilina, motivo por el cual no tenemos que usar penicilina para el tratamiento de este. Se considera actualmente como un patógeno oportunista, sin embargo en pacientes con inmunodeficiencias sí tenemos que tomar en cuenta que esta moraxela nos puede dar problemas de enfermedades serias como bacteremia, sepsis, endocarditis, meningitis. Es causante de otitis media hasta un 10 o un 15% dentro de lo que es la moraxela catarralis y sinusitis hasta un 20%. Y neumonías, como comentamos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes, por ejemplo, tipo epocosos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el tratamiento derivado de que son productores de beta-lactamasas tenemos que dar a base de un sulbactano, una clavulanato, para inhibir esta producción de beta-lactamasas. Entonces, amoxiclavulanato o macrólidos son una excelente alternativa o manejo de primera elección para la moraxela catarralis. Y prácticamente ya casi por último, lo que es la listeria. Nuevamente, chútense estos pequeños recuadros. De ahí se van prácticamente a un análisis en una ida al baño, como les comenté. Esta es la imagen, como ustedes pueden observar, un paciente con una Neisseria, con un Corynebacterium diphtheria, en donde viene su nombre, de Corinex significa garrote, Bacterium pequeña, varilla y Listeria membrana. Son bacilos gram negativos, aunque existen más de 100 especies, 36 prácticamente son de importancia médica, y son patógenos humanos obligados, son en algunas ocasiones considerados como oportunistas, son aerobios facultativos y son catalasa positivos. Este punto también es muy importante. 3 grupos dentro de este género en donde lo dividimos, lo van a encontrar en diferentes partes de una u otra forma. Sin embargo, esto es lo que necesito que se quede por esta ocasión. El grupo 1 es Corynebacterium diphtheria, el 2 Corynebacterium no diphtheria y el 3 grupo de Corynebacterias relacionadas. Y dentro de esto pues existe 4 biotipos dentro del Corynebacterium diphtheria, que es el intermedio, Silmitis y el Gracilo infanti, y de 2 especies, que es el Ulcerans y el Pseudotuberculosis. Entonces, todos estos términos que vienen descritos ahí en su libro, con que nos quedemos que dentro de lo que es el Corynebacterium diphtheria, estos son de los 4 biotipos más relevantes, y que sepan que existen 3 grupos, diphtheria, no diphtheria y relacionadas, eso es más que suficiente por el momento. Y van a crecer o van a ser transportados en los medios de Stuart o de Amnis. Los medios de cultivo es el agar sangre o modificado de Tinsdale o agar tebulidocistina. También, entonces, esta es una diferencia de los otros bacterias que hemos revisado,
en donde Tinsel o agar-teluricostina es medios de cultivo para esto. Y la presencia de gránulos metacromáticos, que son los gránulos de Baby Cerns, son una característica también muy relevante dentro de lo que es este género Corynebacterium. Y esta es una imagen clásica, que son en letra china, que nos va a hacer la diferenciación también de todos los demás. A los otros pues se van a ver los cocos o diplococos, etcétera, y esto pues vamos a hablar, estamos hablando del Corynebacterium. Contiene dos antígenos de superficie, el O y el K, y su pared celular contiene ácido mesominopigmélico y ácido micólico, pues lo que lo hace diferente al Mycobacterium, bueno, estos ácidos micólicos también los contienen el Mycobacterium, tuberculosis y lanocardia, que pudiera ser algo parecido. Se existe principalmente en los pacientes entre los 5 y los 15 años de edad, y esta bacteria podemos encontrarla principalmente como causa de infección a nivel de la garganta, de difteria respiratoria o difteria cutánea. Esto es lo más común en donde ustedes lo pueden ver. Afortunadamente, lo que son los no difterias son menos patógenos, y también nos pueden dar infecciones oportunistas. Y un punto principal dentro de su patogenicidad es que está dada por la toxina diftérica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de patogenicidad principalmente de esta? Pues como su nombre lo dice, toxina diftérica. Yéndonos principalmente a lo que es el cuadro, existen lo que son las membranas pseudofaringeas o pseudomembranas faringeas. A diferencia de lo que es infección por Streptococcus pyogenes, ustedes al momento en que raspan con una batelenguas ahí a nivel de la garganta, se desprenden estas placas blanquecinas, lo que no sucede con una infección por Streptococcus pyogenes o con una infección por virus del Epstein-Barr. Y ustedes van a observar nuevamente este tipo de placas, y lo que es el cuello famoso de toro es por la misma inflamación dada por el crecimiento ganglionar. El paciente se va a ver así como si fuera jugador de fútbol americano. Esto también es de notificación inmediata ante la Secretaría de Salud, dado de que gracias a la vacuna que contiene difteria, que se aplica a los 2, 4, 6 meses, al año y medio, y refuerzos a los 12 años, tenemos prácticamente 0 reportes de difteria en lo que es República Mexicana. Nuevamente, el diagnóstico se hace mediante el cuadro clínico, que se trae el paciente, su cuello tipo de futbolista americano y esas placas blanquecinas. No tienes que dar vacuna contra difteria por pensar en esto. Y el que ven estos bacilos con forma de letra china y busquen intencionadamente estos gránulos metacromáticos de Baby Cerns, es algo que nos va a hacer la diferenciación de este Corynebacterium diphtheriae. Y el tratamiento, a diferencia del anterior, esta sí es sensible a penicilina, eritro, miclaritro, y nuevamente tenemos que hacer hincapié en que se aplique la vacuna DPT, difteria, tosferina y tétano, que es la vacuna que ya también recibieron ustedes hablando de tosferina. Y por último, lo que es de listeria, pues son bacilos cortos, gram positivos, que se disponen en pares, tipo el enterococo, el cetococo pneumoniae. Estos son no esporulados y son beta hemolíticos. Así es como lo van a ver ustedes en una comisión. Como observen ustedes en Doctor, estos. perdón, tengo una Sí. duda. Es que en el Murray decía que la actividad beta hemolítica era en realidad muy, muy pequeña. Entonces, ¿sí se puede distinguir en el agar? Bueno, realmente hay bacterias que van a ser mucho más explícitas, por decirlo de esta forma, en la manifestación del tipo de hemólisis que van a dar, llámese alfa o llámese beta. Sin embargo, hay algunas otras que, como usted lo menciona, aunque como no encaja dentro de lo que es un alfa y un gamma, aunque la beta hemólisis de estos no es tan característica
como es el Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Este también nos da la beta hemólisis, pero qué bueno que es esa referencia como tal. No es tan evidente como el Streptococcus pyogenes, pero sí da beta hemólisis. Está calificado dentro de los beta hemólíticos. Sí. Entonces, comprende. Sí, de nada. Comprende 6 especies. La Listeria monocitógenes es el más importante y son catalasa positivo, oxidasa negativo, productor de ácido e hidroliza lo que es la esculina. Estas se diseminan en el medio ambiente, contienen lo que es carne, vegetales y productos marinos, y también pueden ser portadores intestinales como las ovejas, el ganado, las aves, etc. Entonces, a diferencia de los otros, que solamente es transmitido de humano a humano, este sí lo pueden al ingerir lo que es carne, vegetales, productos marinos o al estar en contacto con este tipo de animales, las ovejas. La infección durante el embarazo, pues bueno, va a hacer que se transmita el producto y algunos alimentos implicados son pollos, pavos, col, quesos, camarones, carne de res, leche, etc. Son algunos de estos. Nuevamente, todos aquellos que les gustan los alimentos crudos, por decirlo, los sushis, sashayos, bueno, todo lo que le echan a veces nada más un poco de limón que para que se cosa de esa forma, son los alimentos que tenemos un poco más el riesgo de que nos podamos contaminar, no nada más de Listeria, sino también de algunas otras bacterias. No quiere decir que dejen de consumirlos, son buenos, todo es relativo. Se presenta en forma esporádica, la población más expuesta son los recién nacidos, los pacientes embarazadas con inmunodeficiencia. Esta genera Listeria principalmente da a pacientes inmunocomprometidos. La estructura antigénica pues, principalmente está dado por la internalina, que es uno de los principales factores de virulencia, que es esta proteína está dentro de lo que es la pared celular y posee algunas hemolicinas como es la listerolicina O. Entonces, la internalina y la listerolicina O son parte de las dos estructuras antigénicas más importantes dentro de lo que es sus mecanismos de patogenicidad. Y, bueno, nuevamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, mediante lo que es la tinción de Gram, mediante lo que es el cultivo en caldo de triticasa de soya, antes inocular en agar sangre de carnero o en agar columbia con colistina y un alidíxico. O sea, esta es una bacteria que requiere de un medio más especial, inclusive ustedes lo pueden encontrar en formas comerciales, ya se lo dirán, ya por eso lo dijo, esta Berta o Maru, en donde existen estos medios de cultivo especiales. Nuevamente, estas pequeñas colonias pues, pueden dar beta hemólisis, o sea. Y otro punto también importante es que son CAM positivas. Rápidamente, bueno, seguimos. Nada más que se les quede claro, hay 2 bacterias que ya revisamos ahorita que son CAM positivas. Una de estas es la Listeria y la otra es el Streptococcus aureus. Este es el medio de cultivo, que les digo que son medios de cultivos especiales para tratar de identificar este género de Listeria. Y esta es la forma en que van a ver ustedes y van a observar estas colonias. El tratamiento es a base de ampicilina, penicilina, eritromicina, timesulfa. Realmente es Ahí se volvió a trabar, doctor. a todos los demás también se les volvió a trabar. Sí, Sí, doctor. desde que dijo realmente. ¿Dónde se les trabó? Sí escucharon bien lo que eran los agar, que es el microagar, promoagar de Listeria, que son medios especiales para el crecimiento de estas Listeria monocitógenes. Y que, bueno, que existe prácticamente los diagnósticos a través de lo que es la tinción de Gram, lo que es el caldo de triticasa de soya antes de inocular en agar sangre de carnero o agar columbia con colistina y ácido anhidrícico, y que se producen beta hemólisis y que son CAM positivas, al igual que otra bacteria que ya vimos que es el Streptococcus aureus.
y que a diferencia también de las otras, es que la ampicilina es uno de los tratamientos de primera elección: ampicilina, penicilina, eritromicina y quinatrofenicina. ¿Sí? Y como les comentaba rápidamente, tenemos que ver no nada más quién puede hacer PCRs para Neisseria, etcétera. Esto normalmente se hace en lo que es el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud, pero ya hoy en día laboratorios, este laboratorio, este es el doctor Cristian, que está aquí en la Facultad de Medicina, en la parte de atrás de la cafetería. Existe este laboratorio de biología molecular, en donde, bueno, este es uno de sus hobbies de aquí, de mi amigo Cristian. Espero no hacerlo enojar un día de estos. No se creen, es buena gente ese muchacho. Entonces, este es uno un laboratorio dentro de los cuales podemos presumir dentro de nuestra Facultad de Medicina. Esto es parte, bueno, la Secretaria de Salud y el jefe del laboratorio estatal, nuestro antes director de esta facultad, el doctor Cermeño. Y aquí como está la forma en la que deben de ingresar a estas áreas. Y nada más es como cultura general de cómo están cómo son al interior los laboratorios de biología molecular. Aquí en este laboratorio se manejan virus como el virus de la rabia. El virus de la rabia pues, tiene que tener un nivel de bioseguridad 3, y hay pocos laboratorios de bioseguridad con los que contamos a nivel nacional, y este es uno de los laboratorios de los cuales podemos tener orgullo de contar aquí en nuestra Facultad de Medicina. Y estos son algunos de los instrumentos. ¿Por qué mostramos esto? Es para también parte de cultura general, que sepamos nosotros como integrantes de nuestra Facultad de Medicina, que sepamos que existen estas campanas de bioseguridad, en donde a través de estas se están aislando lo que pudiera ser los virus, o respiratorios, influenza, coronavirus, virus de la rabia, etc. ¿Sí? Y prácticamente con esto ya nos pasamos 2 minutos de la clase. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Mañana está un poco más tranquila, esperemos tener un poco más de tranquilidad, y que esperemos que no se nos esté trabando. Voy a ver por qué está trabando. Se supone que no tenemos problemas tanto con internet. Hecho, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Yo les decía,